Señor les bendiga. La lectura que el pastor Castillo leyó, Santiago capítulo 1. Versos 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta es palabra de Dios. Oremos. Señor y Dios nuestro, eres grande, digno de ser alabado. Tu grandeza es inescrutable. Y nosotros, postrados delante de ti, venimos a escuchar tu voz. Habla, Jehová, tus siervos escuchamos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. El hermano Arturo Pérez cuenta acerca de una anécdota que le ocurrió al pastor MacArthur. El pastor MacArthur, cuando era joven, fue a escuchar a una persona muy importante que a él le gustaba y lo admiraba. Él cuenta que siendo joven todavía no tenía la fama que tiene ahora. Él fue con gran entusiasmo a escuchar a ese predicador. Y después que escuchó la palabra de Dios, se sintió tan alegre, tan edificado en su corazón. Él, a la salida, cuando fue a querer externarle sus condiciones, lo que él había sido edificado con la palabra, y el pastor estaba saludando a las personas, y él esperó el turno pacientemente para escuchar y ver al pastor que tanto tiempo él había admirado, que tanto tiempo él había escuchado y anhelado presentarse con él. Y dice el pastor MacArthur que cuando él se acercó al pastor, que él quería agradecerle todo, se acercó con mucho ánimo, mucho entusiasmo y le dice: pastor, yo sí he sido edificado por lo que usted ha hecho, cómo el Señor le ha estado usando durante todos estos años, y además de eso, cómo ha edificado y ha enseñado su palabra en esta noche o este día, como fue el tiempo, para mi alma. Usted sabe cómo son las flemas de los americanos, que no tienen a veces una forma tan rara. Él dice que el pastor apenas le dio la mano y casi yéndose para otro lado a saludar, le dijo: ¿y tú qué piensas hacer con lo que oíste? ¿Y tú qué piensas hacer con lo que oíste? Dice que eso fue lo único que le dijo. Y se fue inmediatamente a saludar a las otras personas. Al principio el pastor se sintió, MacArthur, muy chocado. ¿Y cómo es posible que ni siquiera gracias me dio? ¿Cómo es posible que ni siquiera, por lo menos, una sonrisa le saliera a lo que estaba diciendo? ¿Cómo es posible que apenas esa información me ha dado? Pero sin embargo, dice el pastor MacArthur, yo he escuchado muchas conferencias y he escuchado a mucha gente y he saludado a mucha gente y mucha gente me ha saludado a mí. Pero después de esos sermones, nunca se me quedó en la mente grabada como esa pregunta que me hicieron al final. Esa misma pregunta
nosotros lo vamos a utilizar para principios de la palabra de Dios, al escuchar el mensaje, al finalizar. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Cómo es posible que pasen mensajes y pasen por arriba y pasen por abajo y no haya ningún efecto en nuestras vidas? ¿Qué está ocurriendo en el pueblo evangélico a nivel nacional? ¿Qué nos pasa en la generalidad de los cultos? Que no nos preparamos antes de escuchar la palabra, con guardar el día del Señor, descansando nuestros cuerpos desde el sábado en la tarde o en la noche, ni reposamos aunque sea sentados una breve siesta para la tarde y levantando los pies. Venimos cansados, venimos agotados, venimos cargados de toda nuestra semana, y nuestro deseo de querernos llevar el mundo por delante en las catedrales de hoy. La última serie de Netflix, o lo que pasó en Megacentro, el juego Fortnite, o cualquier otro tipo de cosas por el estilo, que está ocupando nuestro corazón y nos deja deshechos, realmente, bagazos espirituales en el día del Señor y para escuchar la palabra. En este día santo, apartado para Dios, ¿es eso venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo podrías estar preparado para encontrarte con el Señor? Que eso fue el primer mensaje. Además, debo prepararme física, mental y espiritualmente para estar alerta y escuchar, para tomar notas en casos, para entrar por sus puertas con acción de gracias y de la manera que yo pueda captar, como leímos en el segundo mensaje en Eclesiastés 4:1, acercarme más, buscar lentes si es necesario, seguir el detalle como los bereanos, porque no tengo que tragarme todo lo que vaya a decir la gente, sino también buscar lo que la palabra de Dios dice, pero también la actitud de los tesalonicenses a recibir la palabra como de parte de Dios. Lo que escuchamos es, yo te pregunto, ¿es esta la manera como viniste hoy para encontrarte con tu Dios? El apóstol Jacobo o Santiago, que de ahí fue que vino la palabra, sí, San Jacob, de ahí fue que salió Santiago, medio hermano de Jesucristo, inspirado por Dios, escribió a judíos cristianos que huían de persecución, posiblemente bajo Herodes Agripa I, y les escribe de manera práctica acerca de la conducta piadosa que Dios espera entre su pueblo en el contexto de su palabra. Y según este pasaje y otros, ¿qué debemos tomar en cuenta finalizando el mensaje y después del mensaje? Ya hemos oído qué antes, qué hacer durante y ahora qué hacer al ir finalizando, y a la vez también para nosotros poner al finalizar este mensaje. Según el pasaje de hoy, nosotros en primer lugar tenemos que ser rápidos y dóciles al recibir la palabra de Dios. Ser rápidos y dóciles al recibir la palabra de Dios. El pasaje de hoy dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, rápido para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y el versículo 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que lo que nos está diciendo en primer lugar es que debemos ser rápidos y dóciles al recibir la palabra de Dios. La palabra clave son dos: pronto y mansedumbre. Pronto y mansedumbre. Es la palabra del Dios vivo y soberano. Jehová, Dios de los dioses, ha hablado. Y así como hizo Cornelio cuando mandó a buscar a Pedro en Hechos 10:33, él les dice: nosotros nos hemos reunido para escuchar qué Dios te está diciendo a ti, para decirnos a nosotros. Y todo predicador, la generalidad que ha pasado por aquí, nosotros sabemos, ha hecho una preparación, se ha buscado el rostro de Dios, y cuando ha traído y ha servido las mesas, es Dios que está diciendo algo que
no fue al que no vino, fue a ti que estás aquí, y por eso tu actitud debe ser esa. Como los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 2:13, dice el apóstol que damos gracias a Dios que desde el momento que recibiste la palabra, no como de parte de los hombres, sino como de parte de Dios. Ahora trata de pensar, porque todos tenemos posturas. Posiblemente no pase así, pero los universitarios y no hay que ser muy universitario tampoco, sabemos que las posturas definen cómo una persona si está escuchando, si está aceptando, si está de acuerdo con lo que la palabra de Dios está diciendo, o si lo que esa persona está haciendo es muy lejano a lo que la palabra de Dios te está diciendo. Así que en base a eso hay que tener un espíritu dócil de mansedumbre, para recibir con mansedumbre la palabra implantada y para ser pronto para oír. Y comentando sobre eso, dice MacArthur, los creyentes deben dar respuesta positiva a las escrituras y aprovechar toda oportunidad que se les presenta para conocer mejor la palabra de Dios y su voluntad. Termina la cita. Es decir, que cuando se está diciendo aquí la palabra de Dios, lo más importante es que Dios está hablando, y si Dios está hablando es algo que Él quiere para nuestras vidas. Del lado opuesto, y a mí me luce que la mayoría de la iglesia, con tristeza tengo que decirlo, presenta el aspecto de Jeremías capítulo 42. Vamos a Jeremías 42. La mayoría de las veces me estoy temiendo que no es que lo que las personas están diciendo es palabra de Dios, no es eso. Es que hay una resistencia de parte de nuestras vidas y de nuestros corazones según las imaginaciones de nuestro propio corazón. Todos somos intérpretes, pero si estamos acompañados, como dice el hermano Paulino predicó sobre eso, de malicia, si estamos pensado con predeterminación acerca de lo que se está diciendo, realmente la palabra no va a hallar cabida en nuestros corazones. En Jeremías capítulo 42 es algo asombroso. Mira el contexto de lo que pasó. El pueblo se ha quedado casi diezmado. Nabucodonosor se ha llevado a una serie de gentes y además de eso ha dejado un gobernador. Pero en medio de ese gobernador se compone un grupo de judíos y matan a ese gobernador que se queda con Nabucodonosor. Ahora, ellos no saben lo que van a decidirse. Ellos temen que Nabucodonosor venga a destruirlos y le dicen a Jeremías, Jeremías, nosotros queremos escuchar palabra de Dios. ¿Qué tú tienes que decirnos de la palabra de Dios? Nosotros lo vamos a obedecer, lo que Dios nos diga. Pero cuando vino la respuesta de parte de Dios, ustedes van a ver cuál fue la respuesta. Miren lo asombroso en Jeremías 42, a partir del versículo 1. Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Joanán, Jetanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. Versículo 3, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Más claro de ahí, ellos estaban, qué asombroso, desde el menor hasta el mayor, con qué interés estaban buscando lo que Dios quería decirles a ellos. Y es asombroso, ¿cómo? A veces yo veo a tanta gente desorientada durante la semana, fuera de los medios de gracia y del día del Señor, buscándosela. Ellos piensan que afuera están consiguiendo más de todo, más dinero, más recursos, más lo que usted quiera, menos buscar de Dios y de su poder. Pero no, esa es la mitad de fundamento bíblico. La otra mitad viene, y cualquiera pensaría que de verdad lo que quieren es escuchar la palabra de Dios, y que si me dices la palabra de Dios, yo la voy a cumplir como estas gentes de Jeremías. ¿Sabe lo que pasó? Y con las amonestaciones que Jeremías le dijo, vengan en una semana. Él fue
el versículo 7, al cabo de 10 días. Y según el capítulo 43, versículo 1, vayan conmigo a Jeremías 43, 1, hasta el versículo 3. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allá, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en Judá. ¡Qué tristeza! Con qué entusiasmo desde el menor hasta el mayor vinieron preguntando la palabra de Dios. Y entonces, ¿a qué vinieron? Y entonces, ¿para qué preguntan? Y entonces, ¿para qué se quedan? Si es para seguir las imaginaciones de su propio corazón, ¿para qué vienen al culto domingo en la noche? Sigan perdiendo su tiempo por donde quieran. Pero si vienen a escuchar la palabra de Dios, préstele atención a la palabra de Dios. Filtren lo que sea, no importa. Busquen si lo que dice es palabra de Dios. Pero si es palabra de Dios, lo que tiene que hacer una persona al finalizar e ir finalizando el culto es recibiéndolo como la palabra de Dios y mirando la manera de ponerla en práctica. Así que en base a eso, ora dando gracias por su palabra y por el hecho de que Él te esté hablando. Medita rápidamente qué piensas que Dios te dijo. Sea pronto para oír y recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Proponte cambiar. Si tú crees que Dios tocó unas fibras sensibles de tu ser, trata de sintetizar en una frase lo que te llamó la atención, lo que Dios te quiso decir. Es por eso que J.I. Parker escribe: si yo fuera el diablo, uno de mis primeros objetivos sería alejar a la gente del estudio de la Biblia, sabiendo que es la palabra de Dios que enseña a los hombres a conocer, amar y servir al Dios de la palabra. Yo debería hacer todo lo posible para evitar que la gente use sus mentes en forma disciplinada para obtener la medida de su mensaje. Termina la cita. Y eso es lo que, según la parábola del sembrador, Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros. En la tirada en el camino, la mayoría del grupo de esos no lo entendió y vino la palabra. Satanás inmediatamente y la cogió y la llevó para alejarla. ¿Y cómo tú la vas a necesitar? Seguro que la vas a necesitar. Si Dios te trajo aquí en esta mañana, esta noche, la vas a necesitar para mañana, para esta noche, para todos los demás días de esta semana. Así que tienes que prestar atención, tienes que oír, tienes que meditar, tienes que, como leímos en el pasaje, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Si lo que el predicador está hablando aquí no es la palabra de Dios, tú tienes el derecho a desechar y a discriminar. Pero si lo que él te ha dicho es la palabra de Dios, no importa que tenga la corbata rosada, no importa que tenga una bola aquí adelante, no importa que nada de lo que tú quieras, es la palabra de Dios y tú tienes que escucharla. En segundo lugar, según este pasaje, tú tienes que convertirte en un hacedor, o sea, alguien que aplique lo que se está diciendo, habiendo sido un buen meditador. El versículo 22 al 25 nosotros leímos de la manera que se podía sintetizar, como dice el versículo 22, sed hacedores, está en imperativo, es una orden, como si fuera un mandamiento de parte de Dios. Conviértanse en hacedores.
de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque como dice el mismo Santiago en el Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que lo que yo he notado, y no sé si también el pastor Castillo, o me imagino que sí, y a todas aquellas personas que hemos hecho consejería, es que no es que los cristianos no se sepan lo que dice la Biblia acerca de una cosa determinada. Es que la han tapado, la han llegado con un sí pero que ha neutralizado lo que Dios ha dicho para ellos en su palabra. La mayoría de nosotros está pasando sufrimientos, necesidades, dificultades, pero precisamente en base a lo que Dios ha prometido, las promesas, la llave de las promesas, la Biblia dice que esas son las que nos pueden ayudar en los momentos de aflicción. Pero ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Vamos a aquel donde nosotros entendemos que puede conseguir lo que nosotros estamos buscando, en vez de hacer lo que la palabra de Dios nos insta. La Biblia dice que nosotros no podemos engañar a nosotros mismos. Y así mismo, como aparece en Mateo capítulo 7, 21 al 25, y Lucas 6, 46 al 48, la idea es que con los materiales que nosotros escuchamos de la palabra de Dios y que nosotros tratamos de construir nosotros mismos, es con eso que nos va a ayudar en el día de los problemas. Lo repito otra vez. Es con los materiales que nosotros hayamos escuchado de la palabra de Dios y que hayamos meditado y reservado para nuestros corazones. Ese es el material que vamos a construir, la fortaleza que nos va a ayudar en el momento del día de la angustia. Y la mayoría de las veces lo que he visto es que el lunes en la mañana o el martes en la mañana o el miércoles o lo que tú quieras, los conflictos vienen y nos arropan como si fueran olas. Y es natural que nosotros nos sintamos abrumados por momentos. Pero lo más inmediato que nosotros y que Cristo siempre les dijo era: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? ¿Dónde? Ustedes la tienen ahí, búsquenla. Y la idea principal es que nosotros tenemos con esos materiales para poder hacer lo que al Señor le agrada. Miren Lucas 6, 46 al 48. Es el mismo paralelo de Mateo 7 del Sermón del Monte. Lucas capítulo 6, versos 46 al 48. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, oye y las hace. O sea, miren la relación escuchar y hacer. Les indicaré a quién semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, fíjese que la otra persona oyó, pero no hizo. Es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí nos presenta dos tipos de personas. Una persona que escuchó, pero no solo se quedó con eso, sino que al finalizar de lo que escuchó, ya sea la palabra de Dios, relacionado con la palabra de Dios, o un sermón, o algo en YouTube, o lo que estaba relacionado con la palabra de Dios, o su estudio de la palabra de Dios, él inmediatamente escuchó y cogió con esos materiales y fue edificando un lugar donde puede ser establecido. Y la Biblia en Santiago, el pasaje de hoy nos dice
que nosotros, si no estamos haciendo eso, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es asombroso cómo la mayoría de los cristianos se están engañando, jugando a cristianos, engañándose cada día a sí mismos. ¿Por qué? Porque están oyendo, si acaso oyeron, pero no están meditando y no están asimilando y no están tomando un plan definido para cumplir lo que Dios le dijo en esta ocasión a ellos. En el ejemplo aquí ilustrado, a partir de los versículos 23 en adelante, es acerca de un espejo. Y nosotros hemos visto mucho lo que es un espejo. En los tiempos bíblicos, los espejos no eran como los de ahora, pero de todas maneras se veía cierta forma la figura de lo que esa persona en bronce bruñido, o sea, se le daba su lijadita, se veía. En medio de esas cosas, yo no soy y creo que hay muchos varones, la nueva generación es totalmente diferente, pero la mayoría de los varones de los tiempos míos y de la generación no le prestaba mucha atención, apenas se pone en el espejo y hace dos, tres, como decimos nosotros, ajiaco, dos, tres cosas, dos, tres movimientos y ya. Gracias a Dios que tenemos las esposas que no... Ven acá. Pero la mayoría, según el pasaje de la Biblia, nos presenta, cuando pasaba eso, usted me podía preguntar que cómo fue la impresión que yo tuve hace media hora, 45 minutos, cuando me miré al espejo. Qué sé yo. Eso no es algo que normalmente hombres de la generación mía le presten mucha atención a eso. Hay unos jóvenes que si no se ponen una gel, y después de eso un chin de blower, y después de eso son hombres, no andamos hablando de mujeres. Si usted le ve todo lo que esa persona está viendo y observando, le está dando una mucha atención y mucha respuesta a lo que está viendo ante el espejo. Algo parecido nos dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser entre una persona que hace lo que ve, lo que la palabra de Dios le está diciendo y lo otro que no. Comparemos a una persona que hoy Dios le habló y le mencionó que está débil en cuanto al devocional, al tiempo con Cristo, a encontrarse con Él, que es lo más seguro que sale naturalmente del pasaje de hoy. Pues si Cristo te está diciendo eso, está poniendo el dedo en tu llaga, cuando tú salgas de por ahí, tiene que haber salido un compromiso de parte tuya de buscar la manera de encontrarte más con Cristo y pasar más tiempo con Él. No solamente se tiene que traducir sencillamente en, bueno, el pastor predicó, ¿qué vamos a hacer? Una predicación, bien. Pero, ¿y qué tú vas a hacer con lo que Dios quiso decirte? Además de eso, se refleja en el versículo 25, en una persona que mira atentamente, no perder ni un minuto de su vida en esa perfecta ley, como buscando el rostro de Dios. La ley de Dios es perfecta. Esa persona tiene que perseverar en eso, permanecer, tiene que quedarse. Después, yo no sé cuántos de ustedes saben el proceso normal de la porcelana. Hay mucha gente que en los tiempos de mi generación había muchas mujeres que les gustaba dedicarse a la porcelana. La porcelana barata, porque la porcelana mayor es cara, pero era una porcelana y le daban los colores, lo pintaban esas porcelanas, esos jarrones de porcelana que en esos tiempos eran de moda. ¿Cuántos llegaron a tener o hacer cursos de porcelana? O de yeso, ese tipo así mismo. Pues hay unas porcelanas que son de China y son otras de Alemania y son una delicadeza con unos colores súper especiales. Ahora, todos conocen qué tiene que hacer que los colores se fijen en la porcelana. ¿Qué es? El fuego.
Los colores no quedan fijos en la porcelana si usted no los pasa por el fuego. Normalmente la porcelana de Dresden tiene que pasarse 7 veces por el fuego. ¿Usted sabe lo que se llama? 7 veces, no 1, ni 2, ni 3. Para que los colores queden fijos, tiene que pasar eso. Asimismo, la mente tiene que pasar por la escritura, o la escritura tiene que pasar por la mente de nosotros varias veces hasta calentarse en el fuego de la palabra de Dios. No puede ser que un ejercicio de un juego determinado a nosotros nos tome tanto tiempo y la palabra de Dios nos pase de tal manera que nos aburrimos desde el primer momento que abrimos la escritura. Tenemos que calentar nuestros pensamientos en el horno de la meditación. Así que, como dice Filipenses 4:8, tenemos que determinar que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso continuamente pensad. Es decir, ¿cómo es posible que en la mente de nosotros haya el engaño de no conocer lo que Dios está diciendo y hacer algo al respecto? Muy unido a eso, como punto número 3, conversa con hermanos a la salida y por el camino, detalles sobre el mensaje que hagan fijar sobre tu mente la meditación e ideas que Dios quiso para ti. Vayan conmigo a Malaquías 3, 16 al 18. Repito, que hay que conversar con hermanos a la salida, que lo que debe ser parte de las conversaciones de nosotros, entre otras cosas, son cosas que tuvieron que ver con el mensaje de la palabra de Dios. Malaquías, capítulo 3, versículos 16 al 18. Aquí hay el contexto de personas que eran perseguidas y tenían una situación difícil por ser fieles al Señor. Y dice aquí el capítulo Malaquías 3, 16 al 18. Entonces, los que temían a Jehová, ¿qué fue lo que hicieron? Hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué hacían esos hermanos cuando estaban en esa situación? Ellos que respetaban el nombre de Dios, hablaron cada uno a su compañero. Y si vamos más al fondo, nos vamos a dar cuenta que son cosas que tienen que ver con lo que estaba pasando en la palabra de Dios. Así que, y de manera especial, si nosotros lo unimos a ese pasaje de Colosenses, que nosotros sabemos, capítulo 3, versículo 16, donde nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hablándoos y exhortándoos unos a otros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Eso quiere expresar que de parte de nosotros tiene que haber, al finalizar el servicio, no en cuál récord sigue Bartolo Colón o algún tipo de cosa que está pasando, sino en algo, ya sea del mensaje de esta mañana o el mensaje de esta noche, algo que pueda servir a nuestros corazones, o algo que llamó la atención, algo para que vuelva y reparta en la mente nuestra, repita otra vez y se quede fijo como el calor, así lo que se habló. A mí me llamó la atención del pasaje, del mensaje eso. Se fija el pasaje donde cada uno estaba temiendo y estaba hablando a su compañero. Yo no pensaba que había que hablarle a un compañero acerca de lo que se había hablado acerca de la palabra de Dios. Yo creo que Dios habló a mi corazón acerca de eso. No decimos que no haya que hablar con otro hermano acerca de su vida espiritual.
No decimos que no haya que hablar y exhortarles acerca de algunas cosas. Pero sí que entre las cosas que se deben hablar para poder fijar la mente en la palabra de Dios en nuestra vida, es a la salida nosotros utilizarlo para hablar acerca de cosas que Dios nos habló en el medio del mensaje. Y posiblemente al hablar acerca de eso, el hermano que se estaba durmiendo o que él quizás ni siquiera escuchó esa parte que el predicador estaba mencionando, él se queda pensando, ¿y eso se dio en el mensaje? Oh, pero yo tengo que volver otra vez a repasar ese pedacito, a ver, porque quizás tiene que ver conmigo también. Todos los programas que usted va a Iglesia Fundamento Bíblico, por no decir de otros, usted busca YouTube y aparecen ahí. En base de eso, quizás al miércoles ya, el mensaje del pastor Edwin aparece otra vez. ¿Por qué tiene usted que quedarse con que solamente fue eso lo que pasó? Usted tiene que buscar maneras, aunque sea coger un poquito, para volver a fijar en su corazón. Y si usted es padre de niños pequeños, debe prestar atención. ¿Qué Dios te quiso decir con lo que de qué se habló hoy? A Nicole le encantaba siempre decir que era de Jesús y de Dios. Lo difícil era buscar un poquito y ahondar a ver, porque si ellos son así, nosotros tenemos que buscar la manera donde el corazón esté fijo alrededor de eso. Por último, y más brevemente, toma resoluciones diferentes ante lo que Dios te ha hablado. Para ser hacedor, tienes que tomar. Si esas personas, como nosotros hablamos, habían escuchado y habían dicho que Dios, querían escuchar lo que Dios le fuera a decir para tomar una dirección tan importante para su vida, ¿por qué razón cuando tú sabes que es la palabra de Dios y lo que Dios está hablando para tu propia vida, lo desechas como si no hubiese sido nada? ¿Por qué tienes que adscribirle, o sea, pegarle, ponerle epítetos al que predicó acerca del pasaje? ¿Por qué tienes que ponerle motes a las intenciones con lo que esa persona quería predicar acerca del pasaje? Cíñete al mensaje, mira a ver lo que Dios quería decir para ti y saca de ahí lo que Dios quiere para tu propia vida. Sí, como dice 2 Corintios 13:5, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Nuestra relación con Cristo es diaria, es una persona, y todos los días o estamos más cerca de Él o estamos más lejos de Él. Sobre todo, tenemos que imitarle como Él, que dice la palabra en Lucas 2:52, que crecía en sabiduría, en gracia y en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres. Si Cristo, que es nuestro modelo a seguir, y siendo Dios, no necesitaba. Yo me asombro la manera, Cristo no faltaba a los cultos de la iglesia. Si yo fuera Cristo, yo hubiera dicho, yo soy Dios, yo no lo necesito. Pero Cristo venía humildemente a escuchar lo que le iban a decir, y en base a eso aprovechaba los momentos para poder comentar y conversar acerca de la palabra de Dios. Cristo, cuando más joven todavía, Él hacía las preguntas tratando de entender, y por eso discutía también con los escribas, como lo encontramos en Lucas capítulo 2 al finalizar. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo quiere que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es posible que hermanos que tienen 10, 20, 30 años, tienen una mente tan chiquita espiritualmente, como un granito, como si fuera un niño de meses en el Evangelio. Y aquí hay mucha gente así. Gente que son más tigres que cristianos. Cuando tú no puedes ni siquiera quedarte meditando un segundo acerca de Cristo y de su palabra, no pienses que tú eres un cristiano muy diferente a otro. Es que eres un enano espiritual.
Y de aquí adolece mucha gente que, como dice Spurgeon, que él había observado, y con esto finalizo, a un grupo de cristianos que tenían tantos años en el Evangelio y que él no entendía qué había pasado con ellos, pero no los veía reaccionando bíblicamente. Y después de un modo de meditar un poco acerca de eso, se dio cuenta de que esas personas no estaban fabricando encima del conocimiento que ellos estaban recibiendo. Es decir, que no estaba aplicando al virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, amor. Como dice segunda de Pedro. ¿Dónde te encuentras tú espiritualmente? Yo estoy seguro que el Señor, que ha venido para no dejarte en esa condición, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quiere un siervo fiel que trabaje con el talento que Él le dio, que trabaje con el conocimiento y los datos que le ha dado, que no se quede parado, que pueda trabajar y pueda no quedarse en la misma condición, sino que vaya moviéndose cada día hacia el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si tú te acercas a Él, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que el Señor te bendiga y te use en esta cena. Oremos. Oh Padre, cuán lejos estamos de ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Te pedimos que tú pongas en nosotros cada vez más, por tu espíritu, el deseo de nosotros ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que tú eres quien produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a exponernos diariamente a tu palabra y de manera especial en los mensajes, siendo prontos para oír, recibiendo con mansedumbre la palabra implantada. También, oh Señor, el nosotros poner en práctica medidas eficientes para hacer lo que tú nos hablas en nuestros corazones. Ayúdanos a edificarnos unos a otros con tu palabra. Y a la vez también, oh Señor, ayúdanos a meditar. Oh, cuánto amamos tu ley. Todo el día ella es nuestra meditación. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a que cuando las pruebas nos asalten hoy y durante esta semana, el recordar las llaves de la promesa que tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que has prometido que no nos dejarás, que no nos desampararás, que estarás con nosotros para librarnos. Nos llene, como dice el salmista, cuando las angustias vinieron a mi vida, tus consolaciones dieron esperanza a mi alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.